me confirman qué tal se escucha ahí atrás. Creo que la bendición de que tenemos dos equipos de aire ahí atrás soplando fuerte a veces nos saca un poquito el sonido. Nuestra idea es poder mejorar próximamente eso. Así que muy buenos días para todos. Damos gracias al Señor por este tiempo. Es un hermoso día que el Señor nos regala. Y una vez más, su bendición para con nosotros es poder estar reunidos de esta manera. En esta oportunidad le invito a que abramos nuestras Biblias en San Mateo capítulo 26, versículo 30 al 35. Mateo capítulo 26, versículo 30 al 35. Antes de ir a la lectura y al desarrollo del mensaje, recordar que lo que vamos a ver hoy es parte de un estudio que venimos desarrollando ya hace un tiempo importante, los días miércoles en la reunión de oración. Así que aquellos que quieran dar seguimiento a este estudio pueden estar compartiendo con nosotros en ese día tan importante que siempre animamos a poder estar presentes dentro de nuestras posibilidades, dedicar el tiempo de oración y también de estudio a la palabra. Entonces, Mateo capítulo 26, versículo 30 al 35, encontramos una escena bastante conocida. Hemos visto hasta acá mucho de la vida del Señor y también hemos recibido instrucción que proviene directamente de parte del Señor. Es una de las características que hemos dicho que tienen los evangelios, donde relatan diferentes escenas donde el Señor mismo habla e instruye. Si bien, como hemos aclarado y mencionado, el Señor se está dirigiendo a un grupo específico, ¿verdad?, a los de la nación de Israel, pero muchas de las cosas que hemos visto sirven de instrucción para nosotros y encontramos temas muy interesantes y, como hemos dicho, encontramos la excelencia de la enseñanza del Señor. Y esta escena que vamos a ver a continuación está dentro del marco de lo que el Señor ya viene anunciando. Él anunció de que había un traidor en medio de ellos. Habíamos estudiado eso también hace poco, empezamos con esa escena y vimos el sufrimiento que el Señor padece, si bien para Él, siendo quien era, no le agarró desprovisto, ¿verdad?, sino que Él ya lo anunció de esa manera. Estudiamos en su momento la gravedad de esa traición, porque aunque textualmente nosotros vemos claramente quién era, el Señor no tuvo ninguna intención de develar la identidad de Judas en ese momento, y la conducta que él tenía en medio de los discípulos evidentemente no era algo que evidenciaba que él podría ser el traidor, sino que al contrario, él era parte de los discípulos y del grupo cercano al Señor. Entonces vimos esa escena y seguidamente encontramos que ellos celebran la Pascua. Habíamos hablado también un poquito de esto. Esto tenía que ver con parte de la tradición de los judíos. Hablamos, no vamos a entrar en los detalles, pero nada más para que podamos ir a la escena. Hablamos un poquito de que esto tenía que ver con hacer memoria del obrar de Dios para con Israel en su momento, ¿no?, cuando Dios saca a su pueblo de Egipto, ¿sí? Entonces era parte de la tradición, era una cuestión de la cultura que había trascendido a la historia de Israel y ellos estaban llamados a celebrarlo. Dijimos también que tenía un proceso, se tenía que elegir un lugar, había una serie de preparativos que se tenía que hacer, y dentro del marco de esa escena vemos lo que vamos a desarrollar a continuación. Vamos al texto, ahora versículo 30 del capítulo 26, dice: y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos.
Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Vemos esta escena tan recordada en su momento y tan conocida. Justamente una de las características de esta escena es que siempre hacemos un énfasis importante en Pedro, ¿verdad? Que fue aquel que negó al Señor. Pero dentro de lo que vemos en estos versículos se desarrolla un tema muy importante que justamente es lo que yo quiero que meditemos en esta mañana y que sea parte de nuestra vida y que podamos aplicarlo también en nuestra vida viendo esta instrucción. Porque aquí evidentemente había varias cuestiones que tratar. Pensando un poco en la escena como tal, vemos al grupo cercano del Señor, a los discípulos reunidos. Ya por lo que nos menciona el versículo 30, dice: y cuando hubieron cantado el himno, se cree que esto está relacionado con parte del final de la celebración de la Pascua, que, como dijimos, había varias cosas, ¿verdad?, que se realizaban para hacerlo, y al final se cantaban himnos. No encontramos algo específico en torno a qué podría haber sido, ¿verdad? Pero se cree que, hablando históricamente, parte de lo que ellos cantaban se encuentra en los Salmos 115 al 118. Y quiero que miremos el Salmos capítulo 116. Dice, voy a leer nada más que algunos versículos. Salmos capítulo 116, versículo 3, dice: me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol. Angustia y dolor había yo hallado. Versículo 12 dice: ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Vemos parte de lo que se cree en estos salmos que hemos mencionado, 115 al 118, que es algo que ellos cantaban. Y si pensamos no solamente en esto, sino en otros salmos también, encontramos que hay una cuestión profética que debía cumplirse en torno al Mesías. Entonces, volviendo nuevamente a la escena, ¿verdad? El Señor varias veces ya había anunciado que Él debía ir a la cruz, que debía morir literalmente. Sin embargo, ese concepto no podía ser procesado por ese entorno, ¿verdad? Porque ellos, aunque tenían cierto conocimiento o cierta noción, ellos esperaban al Mesías reinante, ¿verdad? Entonces, el hecho de que el Señor vaya a la cruz y tenga que morir no era algo que ellos podían comprender. Entonces, encontramos que el Señor anuncia y le da esa provisión a sus discípulos para poder enfrentar los tiempos de dificultad que iban a estar pasando en breve. Porque en esta escena en la que estamos ahora vamos a encontrar que ya el Señor se encontraba muy cerca de lo que sería ir a la cruz. Ya faltaban
horas nada más, ¿verdad? Entonces, vemos que este grupo de personas estaban cerrando ese tiempo, esa celebración, estaban cantando y el Señor introduce este anuncio, ¿verdad? Y aunque tiene una centralidad en Pedro, lo que vamos a ver aquí es que era una realidad que afecta a todos y en algunas ocasiones podríamos decir trasciende en el tiempo y también puede afectarnos a nosotros. Y esto tiene que ver con el autoengaño, ¿sí? ¿Qué es esto? Es el hecho de que nosotros como seres humanos podamos confiar en nosotros mismos, poder confiar en nuestras fuerzas, en nuestras capacidades, en nuestra salud, en nuestra economía, hablando del salvado en los dones, hablando de personas que sabemos que han recibido talentos también, ¿verdad? Capacidades que el ser humano tiene a su disposición. Y a veces ocurre que podemos confiar demasiado en nosotros mismos en ese aspecto. Y justamente era parte de lo que estaba pasando con los discípulos del Señor en esta escena, ¿verdad? Ellos estuvieron muy cerca del Señor, vieron su obrar, le escucharon hablar, estuvieron compartiendo con Él de manera cercana. Y como dijimos en su momento, el solo hecho de pensar que uno de ellos podría ser el que le iba a traicionar era algo muy difícil de entender, ¿verdad? Porque se podría esperar la traición de cualquier persona, porque los líderes religiosos de ese tiempo habían recurrido al público para prender al Señor. Entonces ellos podrían recibir información de cualquier lado, sino al contrario a esto vemos que es internamente el problema, ¿verdad? Judas en su momento, y aquí vemos la escena donde Pedro iba a traicionar al Señor. Pero este tema tan importante que nosotros podamos tener en cuenta, ¿verdad? De confiar excesivamente en nosotros mismos. Era algo que estaba pasando ahí, ¿verdad? Por esa cercanía, por esa comunión, creyendo y entendiendo quién era el Señor también. Entonces, estando en su presencia, ellos sentían verdaderamente que no había nada que podría detenerlo. Si bien es así, ¿verdad? No hay nada que pueda detener al Señor, pero el Señor tenía otra labor, tenía otros objetivos, y el concepto que ellos tenían de quién era el Señor y cómo habría de reinar ha de cumplirse. Nada más que no era todavía el momento, y ahora después de tantos años aún todavía no ha llegado, pero es una realidad. Entonces, pensando en esto, vemos que ellos finalizan esa parte, estaban, podríamos decir, cantando, y en alguna manera también estaban con sus mentes prestos para comprender lo que el Señor iba a mencionarlo, pero no con una noción de poder entenderlo con claridad. Porque a pesar de, como hemos leído, ellos probablemente estaban cantando acerca de ese Mesías que debía padecer, pero no entendían que la hora ya estaba por llegar, que ya era esa misma noche, y que era el Señor que tenía que ir, ¿verdad? Entonces, ahí vemos el problema, la dificultad. Volviendo al texto, dice: y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. Y aquí el término escandalizaréis tiene que ver con caer en una trampa, o justamente esa negación que iba a producirse, ¿verdad? Entonces el Señor les anuncia esto, y como dijimos, aunque hay una provisión para que ellos puedan entender
esto cae de golpe, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera, en medio de todo ese momento de compartir que ellos estaban teniendo. Y él les dice: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Y quiero que veamos justamente la cita que se encuentra un poquito para atrás en el Antiguo Testamento, en Zacarías capítulo 13, versículo 7, dice: levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre, compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Heriré al pastor y serán dispersas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Vemos que el Señor hace una cita de lo que ya estaba relatado en el Antiguo Testamento y que era una profecía que justamente estaba a punto de cumplirse en él en esa noche. Y pensando un poco en este texto, dice ahí el versículo 7, levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová. ¿Quién puede caer en esa característica o en esta descripción? ¿Quién puede ser el compañero de Jehová? Solamente el Señor, ¿verdad? Solamente el Dios hecho hombre. Solamente Él podría ser este pastor compañero de Jehová, porque es una descripción no aplicable a ningún ser humano. Entonces vemos que el Señor, el Salvador, el Mesías, el Dios hecho hombre, vendría al mundo y Él iba a ofrecer su vida. Y esto estaba a punto de ocurrir. Y justamente previo a lo que iba a hacer esa escena, encontramos el anuncio, ¿verdad? Y dice, volviendo nuevamente a Mateo capítulo 26, entonces Jesús le dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Y aquí encontramos no solamente el anuncio de lo que le sobrevendría, sino también parte de lo que iba a ser la dificultad que ellos iban a atravesar, pero también el final. Él dice: ustedes se van a escandalizar, en otras palabras, como dijimos, van a caer en la negación de mi persona, aunque abiertamente el que negó al Señor, según lo que podemos ver más adelante, fue Pedro. Pero es claro que todos los discípulos del Señor se apartaron de Él, verdaderamente se dispersaron de Él, y con su actitud negaron al Señor. Ellos no podían, no tenían la capacidad de poder soportar el hecho de que el Señor estaba siendo juzgado y que iba a morir. Y esta realidad, pienso yo, que cuando hablamos de la negación del Señor, a veces puede estar vigente en nosotros. Si bien la experiencia, como estamos diciendo, son diferentes, pero pensar en que a veces tenemos la posibilidad de identificarnos con Cristo, de anunciar su palabra, y a veces pasamos por alto, ¿verdad? No es esa, podemos preguntarnos, una negación también, una actitud similar también a lo que los discípulos tenían en ese tiempo, si bien salvando las distancias, porque podemos nosotros ser muy críticos con los discípulos del Señor, pero si pensamos en la realidad humana, vamos a darnos cuenta que ellos estaban pasando un tiempo muy difícil, ¿verdad? Pensar en que el Señor estaba siendo buscado por los líderes de ese tiempo. El propósito era acabar con el Señor, acabar con su vida y lógicamente acabar también con todos los que se relacionaban con el Señor, como su círculo
más cercano. Entonces ellos sabían lo que implicaba y esto traía temor a sus corazones, traía dudas, ¿verdad? No podían concebir la realidad de lo que vendría, ¿verdad? Porque cuando hablamos de la muerte, para el ser humano es un límite que es muy difícil poder comprender y sobrepasar, a no ser que podamos recurrir a lo que la palabra del Señor nos revela, entendiendo la eternidad del hombre, como siempre decimos, y como es parte de nuestro compromiso de anunciar el Evangelio, porque sabemos que después de la muerte va a haber un resultado de salvación para aquel que ha creído y de condenación para aquel que no ha creído, ¿verdad? Y la eternidad el hombre tiene en sí mismo, tiene en sí mismo como algo vigente. Entonces, la experiencia que vive en el mundo no acaba en la muerte, sino que eso trasciende. Pero comprender esta realidad y comprender lo que les iba a sobrevenir a ellos era muy difícil. Entonces el Señor les da esta provisión y les dice: ustedes se van a apartar de mí, se van a escandalizar, van a ser, en otras palabras, infieles, porque ellos eran hasta ese momento fieles al Señor, eran sus colaboradores, sus seguidores, pero eso iba a cambiar a causa de lo que Cristo iba a padecer en la cruz. Y justamente la dificultad a veces que el ser humano pasa es parte de la condición de la fidelidad que el ser humano, hablando en el plano humano, tiene, ¿verdad? Entonces, yo tengo una fidelidad o un actuar conociendo mi bienestar, pero en ciertas situaciones, cuando hay dificultades, cuando hay problemas, el ser humano a veces cambia su dirección, ¿verdad? Y justamente es lo que estamos viendo. Ellos, y en este caso vemos al Señor, una fidelidad al Señor, una devoción hacia Él, pero eso iba a cambiar. Aclarando esto, eso no significa que ellos no creían en el Señor o que no eran verdaderamente seguidores de Cristo, sino que es una cuestión de la humanidad, una cuestión de debilidad, que nosotros, como dije, podemos ser muy críticos con ellos, pero si hablamos de nuestra realidad, todos estamos expuestos a cometer errores, de autoengañarnos y de pensar que nosotros tenemos ciertas fortalezas, pero el que verdaderamente tiene la fortaleza y la capacidad sobre todas las cosas es el Señor, y en Él siempre debemos descansar. Y Él anuncia esto y recibe una contradicción general, como vamos a ver a continuación. Él dice: ustedes se van a dispersar, se van a apartar, pero yo voy a ir delante de ustedes. O sea, yo tengo que ir a la cruz, pero ese no va a ser el final. Ahí se va a ejercer la mayor victoria sobre el pecado, es el mensaje. Y yo voy a ir delante de vosotros. Sin embargo, ellos se centraban en ese hecho de que el Señor iba a morir. No veían más allá de eso. No comprendían esa escena. Y a pesar de que el Señor les dice, les anuncia lo que iba a pasar y además les alienta con esta realidad, porque Él les dice: nosotros estamos en un tiempo ahora muy cercano donde las cosas van a cambiar y ustedes se van a alejar de mí, pero yo voy a estar delante de ustedes. No es que yo les voy a abandonar, sino que yo voy a estar siempre delante. Ese es el mensaje. Y dice: pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Y aquí vemos justamente lo que sigue, es la contradicción. Dice: respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Acá vemos esa contradicción. Evidentemente Pedro estaba meditando en lo que el Señor estaba diciendo, ¿verdad? Pasó un lapso ahí de tiempo y él, como era una característica suya y se le consideraba como un líder al grupo, ¿verdad?
él toma esa posta, por decirlo así, y le dice, Señor, yo no me voy a escandalizar de vos. Pero no solamente dice eso, sino que él se pone en un plano más elevado y se compara con el resto, porque él dice, respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti. Y ese todos, ¿qué significa? Él estaba hablando de aunque estos, aunque ustedes, los que están acá, aunque tus discípulos más cercanos se escandalicen, yo no me voy a escandalizar de vos. Es decir, yo estoy en un nivel diferente a estos discípulos. Aunque estos tengan miedo, yo no voy a tener miedo, ¿verdad? Sin embargo, vemos que este Pedro que aparece aquí en esta escena hablando de esta manera y que tenía un concepto de sí tan elevado y que en alguna manera cometió ese autoengaño de decir, yo tengo la fortaleza de ir hasta el final contigo. Él se produce en él un antes y un después muy grande, ¿verdad? Porque aunque no vamos a desarrollar mucho de su historia aquí, vemos que efectivamente ocurre como el Señor lo dice, como Él establece. Pero el Pedro que aparece aquí en Mateo 26, frente al Pedro que aparece posterior a haber reconocido su debilidad, posterior a ser restaurado por el Señor, es una persona totalmente diferente, ¿verdad? Él había cambiado radicalmente, a pesar de todo el tiempo que él en esta escena ya estaba con el Señor y la cercanía que tuvo con él, había muchas cosas todavía en él para cambiar. Y vemos que él comete ese error de tener un concepto más elevado de sí mismo del que verdaderamente debería tener, poniéndose por encima de los demás y diciendo, mi fortaleza es mayor que la de los demás. Dice, yo nunca me escandalizaré, aunque todos se escandalicen, yo nunca me escandalizaré. Versículo 34, el Señor responde, dice, Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y quiero que veamos ahí el texto en paralelo, en San Juan, capítulo 13, versículo 36, dice, le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Entonces Pedro, con una gran firmeza, creía que tenía las fuerzas para sostenerse en medio de esa dificultad. Y en ocasiones, como decía un hermano, a veces todos somos Pedro, ¿verdad? A veces en nuestro actuar, en nuestra vida, todos nos comportamos en alguna manera de esa misma forma, confiando en nuestra fortaleza, confiando en lo que nosotros podemos hacer, confiando en lo que nosotros sabemos quizás, y dejamos un poco de lado que el que tiene el control verdaderamente es el Señor. Podríamos decir, no vamos a entrar, como les digo, en mucho detalle, pero vamos a mencionar algo de la historia, ¿no? En el transcurso del Antiguo Testamento vemos grandes hombres que han trascendido en la historia y que han tenido esa actitud de engrandecerse, ¿verdad? Uno de ellos pertenece a una historia muy conocida, el mismo Goliat. Otro fue Nabucodonosor, ¿verdad? Que son hombres que trascendieron en la historia y que tenían esa altivez, ¿verdad? Y que justamente se cumple en ellos lo que dice la palabra del Señor, que
antes de la caída viene esa altivez, ¿verdad? Y eso es una realidad que, lógicamente, Pedro conocía esas historias, había visto el obrar del Señor en el transcurso de la historia, el obrar de Dios, pero aún así él no aplicó para sí una de las bases de esa historia tan conocida que hemos mencionado, de David y Goliat, ¿verdad? Aquel que era grande y que fue derrotado por el ungido de Dios, pero no por su fortaleza física, porque hablando de la pelea como tal, del aspecto físico, David no tenía ninguna oportunidad de vencer en esa batalla. Era Dios el que pudo hacer que se produzca esa victoria y le utilizó a él, ¿verdad? No había una fortaleza en él, pero David tuvo un corazón que verdaderamente confió en Dios, ¿verdad? En todo momento, frente a la dificultad. Pero ahora, volviendo nuevamente a Mateo, vemos que hay enfrente o está por llegar una dificultad muy grande, dice el Señor. Y sus discípulos, sus más cercanos, no estaban descansando en la fortaleza de Dios, sino en sus propias fuerzas. Dice, respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Y vemos que el Señor anuncia a continuación algunos detalles, ¿verdad? De cierto te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Eso tiene que ver con el horario, ¿verdad? Que es como si fuese que el Señor agarra y le dice, se cree que ya estaba cerca la noche, era de tardecita, y el Señor le dice, Pedro, ¿vos decís que vas a ir conmigo hasta el final? Hoy más o menos entre las 11 o las 12 de la noche, vos me vas a negar, ¿verdad? Esta firmeza que vos estás declarando tener ahora se va a terminar, porque esa fuerza que vos crees tener es algo meramente tuyo y es un engaño. Vos no tenés la fuerza para enfrentar esta dificultad, le dice el Señor. Pero dentro de todo lo que el Señor revela aquí, nuevamente decimos que Él les alienta y les dice, yo iré delante de vosotros. Y le dice a Pedro, aunque vos no puedas seguirme ahora, me vas a seguir después. ¿Y cuál es la realidad de lo que estaba pasando? Había necesidad de que ellos puedan entender y de que su mente pueda cambiar frente a las dificultades. Y esta es la misma necesidad que nosotros también tenemos en medio de las dificultades. A veces nosotros tendemos a confiar en nosotros mismos. A veces en las dificultades no tenemos la suficiente fuerza para recurrir al que sí tiene la fuerza, que es el Señor, ¿verdad? A veces estamos tan afligidos que nos encerramos en la aflicción y descuidamos la oración, descuidamos nuestra comunión con Dios. A veces eso ocurre en nuestra vida y se hace muy difícil poder sobrellevar las situaciones. Porque de la misma manera, si nosotros miramos de una perspectiva distinta, podríamos decir, el Señor les anuncia, yo voy a ir a la cruz, pero no se preocupen, yo voy a estar delante de vosotros. Ese no es el final. Y el Señor también nos dice a nosotros como salvados, en el mundo va a haber dificultades, va a haber aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y hablando de esta realidad, tenemos la teoría, ¿verdad? Sabemos lo que dice la palabra. Tenemos la herramienta en nuestras manos, la oración, la comunión, pero no siempre la práctica es tan sencillo poder llevarlo a la acción, ¿verdad? Entonces, qué importante es que nosotros no perdamos de vista esta realidad, que no cometamos el error de confiar en nosotros mismos y que en medio de la dificultad podamos recurrir al Señor, porque Él es el único que tiene verdaderamente la fuerza. Y pensando en esta escena, ¿verdad? Y lo que el Señor iba a pasar,
esa dificultad que se acercaba. Ellos iban a abandonarle al Señor, iban a dejarle solo. Y yo pienso en esa escena y digo, a veces hay dificultades que uno pasa en el mundo y quizás un amigo, un hermano no va a tener la posibilidad de solucionar tu problema. Pero el hecho de que vos puedas estar cerca, que vos puedas hablar, a veces es un aliento. Pero el Señor no tuvo eso. El Señor de sus más cercanos tuvo el abandono, tuvo el rechazo en alguna manera de poder pasar siquiera cerca de ahí, ¿verdad? Porque vemos después, más adelante, que Pedro quiere saber lo que está pasando, pero él quiere saber de incógnito, él no quiere dar a conocer que él es un seguidor de Cristo, aunque eso se evidencia y se produce justamente lo que el Señor anuncia aquí, ¿verdad? Qué dificultad tan grande le esperaba al Señor, pero Él les dice, su mirada no tiene que estar en la dificultad, sino que tiene que estar en la fortaleza, en mí, ¿verdad? En Él, en el Señor. Y volviendo nuevamente al texto, dice ahí al final, Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Evidentemente, aunque fue Pedro el que trasciende en la escena, como dijimos anteriormente, era una cuestión implícita que estaba, un pensamiento que estaba en todos ellos. Pero siendo tan grande o tan grave la comparación que hace Pedro, como diciendo, los que están acá son muy poca cosa delante de lo que yo puedo ser, Señor, ¿verdad? Ese es el mensaje. Y evidentemente ellos también estaban movidos a decir, no es así como dice Pedro, nosotros tampoco vamos a negarte, Señor, nosotros también vamos a estar hasta el final contigo. Pero la realidad, dice el Señor, era otra cosa, era un tiempo de dificultad. Entonces vemos que el poder autoexaltarse y confiar demasiado en uno mismo es una dificultad o es una acción que va a traer dificultad a nuestra vida. Y cuanto más en una escena que no va a volverse a repetir, porque quizás nosotros no sabemos las dificultades que hemos de atravesar en el mundo. El Señor sí nos dice a través de su palabra que confiemos en Él, que va a haber dificultades. Pero aquí el Señor es muy claro, es muy implícito en todos los detalles, pero aún así ellos contradicen al Señor y contradicen su palabra. Y eso muchas veces es parte también de nuestra realidad, ¿verdad? Como hemos dicho. Así que hasta aquí vemos, queridos hermanos, esta porción. Para cerrar, quiero leer también una escena muy conocida en Hechos, capítulo 3. Hechos capítulo 3, versículo 11 al 15, donde vemos a Pedro, o a un Pedro que es muy diferente al que estamos viendo en Mateo capítulo 26. Dice el texto, Hechos 3:11, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? Y aquí vemos a un Pedro diferente, ¿verdad? Él anteriormente decía, yo puedo. Y en esta escena donde se produce una escena sobrenatural, vemos que él tenía ya una actitud diferente. Y él le dice, aquí ocurrió algo sobrenatural, pero ustedes no nos miren a nosotros, porque esto no es de nosotros, esto proviene de Dios, en pocas palabras. Dice, volviendo al texto, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob
el Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Vemos un cambio enorme en este hombre, ¿verdad? Que para este entonces había sido perdonado, había sido restaurado y había aprendido lo que el Señor le había instruido. Aquel Pedro que tuvo miedo de decir yo soy seguidor de Cristo, ahora en esta escena que comprendía los mismos riesgos, ¿verdad? Porque si pensamos en esta escena, el cuestionamiento que había detrás y los riesgos que había detrás, también era riesgoso, ¿verdad? Identificarse con Cristo, anunciarle a Él, pero Él sin ningún problema ahora tiene la capacidad de decir, las fuerzas no están en mí, está en Cristo, está en Él, ¿verdad? Y esta debe ser una realidad práctica en nuestra vida, poder descansar en el Señor en medio de las dificultades. Decir que nosotros como cristianos siempre vamos a estar en una condición de bien, sin dificultades, es contradecir lo que dice la palabra del Señor, es contradecir lo que dice la Biblia. Y es el mismo concepto que los seguidores de Cristo en el tiempo pasado tenían y creían, porque ellos pensaban, este va a ser nuestro Mesías reinante, Él va a reinar y va a cambiar todo lo que está mal en el mundo y no vamos a tener dificultades. Sin embargo, el Señor les dice, ese tiempo va a llegar, pero no es hoy. Hoy es tiempo donde habrán dificultades, habrán situaciones difíciles, pero confíen, ¿verdad? Ese es el mensaje que el Señor le transmite a sus discípulos y que también es aplicable a nosotros como seguidores del Señor Jesucristo, que hemos profesado haber recibido el mensaje del Evangelio, la salvación a través de esa gloriosa obra llevada a cabo en la cruz. Hoy hicimos memoria de nuestro Señor y alabamos su nombre porque Él es verdaderamente digno. Y Él nos llama a confiar, nos llama a acercarnos a Él, nos llama a estar en comunión constante con Él a través de su palabra y entre nosotros, disfrutando de su presencia. Y Él nos va a capacitar para afrontar las dificultades. Que lejos esté de nosotros la actitud de este discípulo, de Pedro, que confió en sí mismo, pero que pueda desarrollarse en nosotros esa actitud posterior, que estaba capacitado de confiar en el Señor en medio de cualquier situación. Vamos a cerrar, hermanos, con una oración. Padre, te damos gracias por tu palabra, te agradecemos porque a través de tu palabra podemos contemplar la persona del Señor Jesucristo. Gracias porque en todo su contenido nosotros encontramos todo lo que tú quieres que nosotros sepamos. Ayúdanos a poder ser diligentes en tu palabra, a buscar conocer tu mensaje, a llevarlo constantemente a la práctica. Te pido, Señor, que lo que hemos hablado y este tema tan importante que hace parte de nuestra realidad humana pueda desarrollarse de manera positiva en nosotros y que podamos estar capacitados para poder confiar en ti en medio de las dificultades. Ayúdanos, Señor, a poder tener esa actitud y esa firmeza que tuvo Pedro posteriormente a haber atravesado esa gran dificultad. Ayúdanos a que podamos estar siempre dispuestos a anunciar tu palabra, a anunciar tu mensaje y a identificarnos con el Señor Jesucristo. Te agradecemos por tu palabra, te damos gracias por la salvación que ha llegado a nuestra vida. Te doy gracias, Señor, por cada uno de los presentes y aún te ruego por nuestros hermanos que quizás no han podido estar hoy por alguna dificultad, que tú estés obrando y supliendo sus necesidades también. Guárdanos, Señor, ahora al regresar a nuestros hogares y guárdanos también en el transcurso de esta semana. Encomendamos en tus manos, en el nombre del Señor Jesús. Amén.